La lucha, garantía y exigibilidad por los derechos humanos ha tenido un largo recorrido. Este es el caso de las personas LGBTIQ+ en Ecuador, quienes en 1997 dejaron de ser tratados como delincuentes, para ser considerados sujetas y sujetos de derecho, e iniciar así la primera de muchas luchas a lo largo de estos últimos 23 años. Mi nombre es Abigail Hidrobo. De la ciudad de Cuenca tengo 18 años y soy bisexual. Me he sumado a este proyecto porque creo que es importante visibilizar la lucha LGBTI a nivel local. Acompáñanos en este recorrido histórico para juntes, juntas y juntos reivindicar la corona. Los compañeros peluqueros habían estado eligiendo su reina en la discoteca Abanicos Bar y llega el escuadrón volante y les lleva presos a ellos. Yo no estuve presente, pero un amigo mío cayó preso allí y me contó todo lo que le había pasado a la compañera travesti, al Patricio Collar. Él me cuenta cómo le violaron, cómo la policía le dejó, cómo la policía se burlaba. Estaban detenidos bastantísimas personas en un espacio muy pequeño donde no les daba tiempo ni siquiera a arrodillarse, parados 3 días, parados, porque no había espacio ni la posibilidad ni de sentarse, porque este espacio estaba atestado de personas sin documentos. Reuníamos en el Manzanillo y llegaban nuestros amigos, me dejaron todas sus experiencias, lo que sembró una inquietud en mí por la gana de protestar, por la gana de salir a gritar que estoy presente, que quiénes somos. Y también al siguiente día lo más doloroso fue, o más que doloroso, o como que fue influenciando más en mi gana de protestar, fue ver los titulares de la prensa escrita de la época, de diario El Mercurio, El Tiempo, Diario Hoy, El Comercio, El Universo. Entonces, de todos los titulares eran unos titulares bastante peyorativos, bastante discriminatorios, ¿no? Entonces yo recuerdo, ponte, había un titular que decía antro de homosexuales clausurado, fiesta sodomita en Cuenca. Entonces eran titulares que nos llamaban a que la gente nos odie, titulares que influenciaban en la sociedad, en la comunidad para que nos maten, titulares de que nos ridiculizaban, habían caricaturas hechas por los medios de comunicación escritos donde un policía le daba una patada a la reina de los gays y la reina iba feliz para que le violen, entraba feliz al calabazo para que le violen. Entonces eso fue también algo que durísimo de entender, cómo la prensa, que es la encargada de educar a la población, que es la encargada de construir, la encargada de construir sociedades justas, equitativas, puede manejar un tema así. Es porque
ahí uno puede darse cuenta cómo hasta el año 97 el Ecuador ni siquiera había tocado el tema de la homosexualidad o de las minorías sexuales, nadie se había preocupado. Comunidad era muy precaria porque no se podía vivir en paz. Las chicas, pues, tanto ellas como nosotros también fuimos perseguidos por la policía. Entonces era muy intensa las persecuciones, porque no podíamos estar en las calles por ser homosexuales. Las personas trans eran muy, ¿cómo les digo? Pues eran muy perseguidas. Ellas tenían que andar escondiéndose porque no podían salir libremente. A pesar de que nosotros comenzamos esa lucha fue porque trabajaban en las calles, se prostituían porque ellas no tenían una estabilidad económica y no tenían un trabajo seguro para poder ellas solventarse. Y la mayoría de las personas pues trans, ellas sufrían las discriminaciones de los familiares. Entonces les quedaba a ellas más de prostituirse porque ellas no tenían el apoyo de su familia. Patricio Cuellar es el nombre, sí, pero alias Pachi le decían, Pachi. ¿Y cómo era así? O sea, una cosa es por fuera y una con dentro, siendo amigos. ¿Cómo era el diario trabajando con él? El día a día, El día. si se tomaba un café en la peluquería, todo el mundo tomaba café. Si se compraba un pan, todos comíamos ese pan. Y él me dio la oportunidad porque yo llegué acá a Cuenca, obviamente como trabajadora sexual. Y empecé a trabajar en la calle. Después en la calle estaba un poquito feíta con el problema que usted me está comentando de la xenofobia, de los clientes. Y como tengo esa parte de ser estilista, tengo esa profesión, me la presentaron y ahí empecé todo con él. ¿Tuviste algún problema en discriminación aquí en Cuenca?
Fíjese que como discriminación es dependiendo del comportamiento de cada una de nosotras. Pero así uno se comporte al máximo, siempre va a haber una persona que no lo tolere a uno. X o Y motivo van a tener para siempre discriminarnos. Así seamos las más educadas o las más perfectas como chicas trans, siempre va a haber alguien que nos discrimine. Las nuevas generaciones tenemos el reto de aprender y entender cómo se ha desarrollado la vida y la lucha de las personas LGTBI en el Ecuador antes y después de la despenalización de la homosexualidad. Mi nombre es Cristian Alvarado, tengo 21 años, soy pansexual, vivo en Ecuador desde hace 2 años. A continuación les invito a escuchar a Alejandra López, una mujer trans que nos contará cómo era la vida de las personas diversas en los años 90. Acompáñenos. En el año 1997, cuando Patricio, yo llegaba de la costa y fue electa como Miss Gay de ese año, creo que fue fue la primera elección. Y ya pues como era todo escondido, la gente, no sé, alguien se enteró por lo que hacían los trajes típicos, entonces como que hicieron trajes chiquiticos. Y la gente aquí en Cuenca es conservadora, entonces fue el susto, el escándalo, que hay hombres vestidos de mujeres, que hay semidesnudos, que la bulla, que no dejan dormir, entonces como que llamaron a la policía. Y cuando vino la policía, todo mundo a salvaguardar su vida, corrían, unos se escondieron, otros corrieron. Y bueno, hasta que le vieron a la reina. Y cuando se querían defender, entonces no, para arriba. Y se lo subían a los carros y se lo llevaron preso a todos, organizadores de la fiesta, a todos. Y entonces, desde ahí empieza, sería, digamos que una lucha. Porque ya cuando Patricio sale, que queríamos, o sea, salir de closet, ser libres, sino que no nos dejaban. Entonces empieza a luchar para la despenalización, para poder salir, o sea, para ya no tener orden de prisión, para poder salir a las calles, ser como uno es. Dentro de este proceso de despenalización hay un factor muy importante, que la cabeza de la Iglesia de Cuenca fue quien encabezó las marchas por la despenalización y por la libertad de las personas que fueron encarceladas. En este caso fue Monseñor Luna, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, como, bueno, la ideología, él era un curita de izquierda, llevaba siempre estos preceptos de avanzada, de protección de derechos, de la misma línea de Monseñor Leonidas Proaño. Entonces ahí es cuando incluso la iglesia toma sus rupturas y empieza la iglesia también a tocar estos temas de derechos, más no como personas LGBT, sino los derechos de las personas. Luego yo creo que hay este distanciamiento porque lo cambian y si viene un monseñor, un obispo súper radical, súper de derecha, súper conservador, para nuevamente acallar todos estos procesos que iban sucediendo, porque en la iglesia incluso algunos ya se iban también identificando como personas LGBT, ya sea en los seminarios de formación o como curitas ya en ejercicio profesional. Patricio, de lo que conversábamos, él nunca se consideró activista, ¿sí? Para nosotros es un héroe, pero él nunca tomó ese rol de activista.
Es más, cuando se le hacía homenajes o se les hacía algún reconocimiento, él decía, reconózcame como persona, porque yo siento que activismo no he hecho. Activismo son muchas de las veces ustedes que están en la lucha día a día, constante. Pero sí es el reflejo, porque lo que él sufrió en el 97 en el Abanicos, cuando se presentó para ser la primera reina LGBT, ganó, llegó el intendente, les llevó presos, cómo fue vulnerados sus derechos. Entonces eso fue como lo que más indignó a la gente al menos que estaba pensando en esta sociedad progresista. Sabes, por ejemplo, que con Patricio se fue a la cárcel, lo llevaron preso porque eso te mandaba el artículo 513 del Código Penal, de 4 a 8 años de prisión. Cuando hablábamos con Patricio y comentaba, por ejemplo, el hecho de que no le dejaron cambiarse de ropa, le llevaron con el mismo vestido, le llevaron en la misma presencia femenina que tenía en ese momento. Que cuando llegó a la cárcel, por ejemplo, para nosotros es heroico que haya soportado todos los procesos de violación que él sufrió, que empezaron a vender preservativos para que tengan sexo con él, porque eso es lo que se dispuso. Pero a la final supo salir en adelante. La resiliencia que él tuvo para salir en adelante, para saber que a pesar de que sufriste mucho, yo creo que ninguno hayamos sufrido como él. Tenemos sufrimientos dentro de violaciones o procesos de vulneración de derechos, pero para mí como la de él, no. Es más, es tan particular porque si tú vas, por ejemplo, a Quito, en Quito tienen sus héroes. A Guayaquil tiene sus héroes de la despenalización. Y es muy invisibilizada la situación de Patricio. Cuando he podido acudir a algunos conversatorios, yo lo primero que nombro es Patricio. ¿Y qué ha pasado con Patricio? ¿Por qué no reconocen a Patricio? En Cuenca nosotros hemos tratado muchas de las veces revivir esa historia de cómo fueron los hechos. Es más, en mi tesis de grado nuevamente estoy haciendo una memoria histórica y es dedicada a Patricio, toda la lucha que él llevó desde su silencio sobre todo. Bueno, Cuenca es como que la cuna de muchos espacios en exigibilidad de derechos. La lucha por la despenalización de la homosexualidad se da a raíz del reinado del 97. En el marco de esto tenemos un personaje muy importante en la ciudad, que es Patricio Coellar, que es quien dio el pecho a las balas para una acción puntual, que fue el reinado, en donde se le vulneraron todos sus derechos a él y a un grupo más de personas que estaban en la elección de la reina. Se les llevó presos porque en ese entonces el Código Penal, en el artículo 516, tipificaba la diversidad sexual, la homosexualidad como un delito. Entonces, Patricio fue un punto clave. Tenemos que decir que la vulneración de derechos que Patricio sufrió nos dio derechos en la actualidad. A raíz de la despenalización, las mujeres trans, porque hay que reconocerlo, las mujeres trans a lo largo de estos 23 años aproximadamente han puesto el pecho a las balas, así como lo puso Patricio, y han sido quienes han garantizado el cambio en la identidad de la cédula, el matrimonio igualitario y una serie de derechos más que de a poco se han ido materializando. Se han ido materializando en el sentido de que ya hay leyes que nos permitan a ti y a mí estar aquí sin ningún problema. A mí en decir libremente que soy una persona diversa, cosa que no se podía antes del 97. Uno de los logros es que en la Constitución, nosotros en el artículo 11 se menciona que tenemos que no se debe discriminar a ninguna persona por su identidad de género, por su raza, por su etnia, por su ideología política o religiosa. Entonces, así se va avanzando. También tenemos aquí en la provincia de La Suay una ordenanza
que no ha sido en ejecución todavía, puesto que eso más que todo se depende de las autoridades. Para que la ordenanza sea ejecutada, tenemos la ordenanza que ampara las diversidades sexuales. Entre la misma lucha y el mismo activista de personas, miembros de la comunidad LGBTI, se ha logrado ir levantando de a poco. Como te dije, nos falta mucho trabajo todavía por realizar para que esta república sea un país libre, un país donde yo pueda tener la libertad sin ser discriminada. El aspecto más importante desde mi punto de vista de la despenalización de la homosexualidad está relacionado con lo que significó en relación con la unión de los colectivos y de la lucha. Es decir, finalmente el plantear la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal fue un acto de rebeldía, ¿no? Un acto de organización, un acto de autodeterminación. Los resultados fueron terribles, porque si te acuerdas, la Corte Constitucional lo que dijo, que bueno, ya no podía ser considerada la homosexualidad un delito, pero tenía que ser considerada una enfermedad. En aquel entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, la Corte Constitucional tenía otro nombre que ahora se me va, pero finalmente lo que pasó era considerarlo desde un crimen a una enfermedad. Por lo tanto, si queremos, desde este punto de vista, el éxito no fue tan fuerte porque no deja, el ordenamiento jurídico no dejó de considerar la homosexualidad algo fuera, ¿no?, del comportamiento binario ordinario que tenemos, ¿no? Pero sí lo fue desde el punto de vista social, porque finalmente la lucha es siempre un elemento de autodeterminación. Yo lucho, me identifico como tal, por lo tanto salgo a la luz y reivindico mi derecho. Por lo tanto, yo creo que lo importante de todo este proceso es el proceso de autodeterminación. Claro, se dio un primer paso, pero digamos que el paso fue pequeño, porque finalmente ya no lo mandamos a la cárcel, pero sí lo mandamos a los hospitales o a los centros de rehabilitación porque están enfermos, ¿no? Entonces, claramente sigue siendo muy grave eso, porque seguimos mirando a la homosexualidad como, repito, algo que hay que ajustar, ¿no? Que no puede ser así porque no entra en nuestra mente, no tenemos la capacidad de entenderlo y de asumirlo como tal, ¿no? El cambio es bastante. La homosexualidad dejó de ser una enfermedad. Pasamos a ser como que decir, o sea, como que algo normal. El año pasado, gracias a muchos grupos activistas de aquí de Cuenca, logramos lo que es el matrimonio igualitario. Y faltan muchísimas cosas más. La diferencia es bastante de ver ahora que sí somos mucho más aceptados, pero todavía falta como por ejemplo que alguien de nuestra población, por ejemplo una chica trans, ya que la población trans es el sector más vulnerable, que realmente sea aceptado en un trabajo del sector público, donde lo cual no se ve, no se ha visto, muy poquitas ahora, pero por ejemplo aquí en Cuenca
tú no hayas visto. Yo aquí en Cuenca no he visto. Entonces muchas compañeras a veces hemos conversado, me han preguntado, me han dicho, Sara, ayúdame a buscar un trabajo, porque si es que no es lo único, el trabajo que realmente te aceptan acá, si no es ser una trabajadora sexual o ser una estilista, y realmente de ahí no podemos pasar. ¿Por qué? Porque se nos cierran muchas puertas, entonces eso quisiera, no sé, que obligarlos a que realmente nosotros nos aceptaran a alguien de nosotras, a trabajar en un lugar donde realmente podamos desempeñarnos como lo que realmente sabemos hacer. Hoy en día por la despenalización, a veces las leyes no aplican mucho y hay choques muy fuertes, mi amor, es muy fuerte. Hoy en día, como me estás tú diciendo, y es pena comentarte, porque tú apenas estás empezando a vivir. Eres una mujer muy valiente, muy fuerte, y tocar ese tema es para valientes. Antes, aunque no la viví yo por mucho tiempo, pero tengo entendido que hoy en día a veces no se le aplica esto mucho. Tengo 28 años y yo tampoco no tengo mucho conocimiento de eso, pero feo es escuchar que en nuestra misma comunidad existen ese tipo de cosas. Hay entidades que respaldan, pero hay entidades o cosas por el estilo que no lo cumplen, siguen discriminando, o por ejemplo es duro saber esto y tener conocimiento, ¿no? Que no les quieren arrendar o cualquier cosa, siempre les tratan de discriminar de una u otra manera a las personas LGBT. Aquí en Yungui hay mucha gente que todavía tiene el miedo del que qué dirán, el miedo de que me van a discriminar. Yo creo que por medio de redes sociales, y yo realmente sé que este video les va a ayudar a muchas personas a decir, bueno, ya, yo soy así, ese es mi punto de vista, porque yo conozco mucha gente que me ha escrito por internet y me dice, no sé qué hacer, ayúdame, mi mami no sabe, mi papi qué hago, o cómo hiciste tú, o cómo fueron tus... O sea, y realmente uno siente que necesita ayudar, pero todavía en los pueblitos hay como que ese tabú de la gente que todavía no entiende que la homosexualidad no es una enfermedad. He tenido muchas personas que vienen y me dicen, Andy, mira, no sé qué hacer, les he recibido, ven, quédate en mi casa, duerme en mi casa, habla con tus papis, espera que les pase un ratito y vuelve y intenta, y realmente ahora son felices, les aceptan, y yo así, wow. Yo no soy de la vieja guardia, como se llama. Todas las personas que estuvieron en calle, por ejemplo, Patricio, está el terrible Terreros, que fue muy diferente para ellos. Nosotros somos como que una generación intermedia, ¿sí? Decirte que hubo cambios, no hubo cambios. No es que con esto se consiguió así la libertad, vamos, paz y amor todo el mundo, empieza a regar flores, no. Empezó un proceso todavía que no termina. Te diré que no termina todavía, con procesos de violencia, procesos de discriminación que los llevamos hasta ahora, a pesar de que esté despenalizado. Hemos dicho siempre, hemos tenido que ir desde el proceso primero del reclamo,
de tomarnos las calles, tomarnos los juzgados. Los derechos no han sido dados por el Estado, no han sido garantizados por el Estado, siempre han sido tratados desde el constitucionalismo, ¿sí? Ganar juicios, ganar algunos procesos legales para ir incorporando derechos. Incluso la compañera que tuvo que cobrar el sueldo de su compañera mediante juicio, más no porque el Seguro Social le concedió. El hecho de que, por ejemplo, puedas tratar a personas trans no fue porque el Estado lo concedió, sino simplemente porque nuevamente fue una acción de protección, el reconocimiento de las parejas homoparentales, las parejas homosexuales. Entonces, todo ha sido lucha, lucha, lucha y lucha, a pesar de que se haya dado el proceso de despenalización. Que no te canses nunca de aprender, que no te canses nunca de buscar, que lo que no sepas, indagues, que te conviertas en un agente de cambio para quienes vienen atrás de vos. Por ejemplo, Patricio Cuéllar fue un referente nuestro. Conocemos la lucha que tuvo Patricio. Patricio ya no está, pero quedamos nosotros con la responsabilidad del legado y por todo lo que él pasó no haya sido en vano. Continuar la lucha para que hoy tener ciertas garantías y ciertas libertades sea una realidad que no la tengan que luchar las generaciones que vienen. Decirles que no se rindan, que sigan y que se sienten felices si se sienten felices de expresarse y de ser como ellos son, lo hagan, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que diga la familia, porque quieren tu felicidad. Entonces yo voy a querer que las personas trans, y más que todo, específicamente las mujeres trans, sean felices, así como ellas se representan, como ellas son, con su esencia, con su magia. Durante los últimos 23 años, la vida de las personas LGTBI en el Ecuador ha cambiado. La despenalización de la homosexualidad marcó un antes y un después en la vida de las personas sexo-género diversas, que hoy en día siguen trabajando por la garantía de sus derechos, de una vida digna y de una igualdad real dentro de la sociedad. Con este video, en la provincia de Azuay, honramos la memoria de Patricio Cuéllar y aplaudimos su lucha hasta las estrellas, desde donde hoy nos mira con una sonrisa y desde donde seguirá guiando a las nuevas generaciones. Patricio Cuéllar, 1975-2020.